Un saludo muy cordial a todos los diplomantes en esta nuestra segunda presentación que lleva por título La Auditoría Jurídica, en la que veremos los antecedentes y los conceptos más importantes en esta que es una nueva área que incorporamos al sistema jurídico boliviano. Como antecedentes debemos finalmente llegar a una conclusión. No se sabe exactamente cuál es el carácter o el origen de la auditoría, al menos en el entendido que lo tenemos actualmente. Ni siquiera así es lo interesante o paradójico entre los mismos auditores. Para algunos la auditoría es un arte y esa es una tradición que liga este concepto muy próximamente al de la contabilidad. Para otros es una disciplina altamente especializada, es decir, que permite la revisión y evaluación de información, aunque todavía no llega a la categoría de ciencia. No obstante, históricamente sabemos que la contabilidad precedió a la auditoría. La contabilidad ya era conocida en las civilizaciones de antiguo, en la Mesopotamia inclusive se han encontrado tablillas de arcilla en las que constan registros contables. Desde luego que su origen ha estado en el ámbito privado, porque en un inicio y en aquellas épocas tan remotas, los comerciantes debían llevar, como se dice en la diapositiva, un registro pormenorizado de sus actividades mercantiles. Con posterioridad, las ventajas de llevar estos registros ordenados propios de la contabilidad se fueron incorporando al ámbito del derecho público. Y en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos, en tiempos postcontemporáneos como los nuestros, ya encontramos claramente establecida y consolidada con fisonomía propia la contabilidad gubernamental o fiscal. Esta es una tarea técnica precisa, ¿no? Luego que ha operado la delimitación, decimos aquí, de los alcances de la administración en la cosa pública. La auditoría nace, como dijimos posteriormente, como un cometido, como una tarea, una labor específica de análisis y de contrastación de los documentos contables, de verificación de los datos y registros que hacen a su fiabilidad. Por ello, la auditoría no tiene el propósito de formar convicción sobre la fiabilidad, la razonabilidad de los estados financieros. Al igual que su predecesora, la auditoría tuvo sus inicios en el ámbito privado y recién llega al ámbito público una vez que hemos delimitado la función administrativa en el estado actual, es decir, cuando ya hemos incorporado a plenitud estas que son disciplinas y herramientas propias para evaluar el quehacer, el obrar administrativo. En este orden de cosas cabe señalar que la auditoría pública o gubernamental es resultado del reconocimiento de establecer un control de la administración pública. La idea de un control sobre el obrar administrativo llega a Bolivia recién con la admisión quemerera a principios de siglo, cuando se crea, por ejemplo, la Contraloría General de la República y el Banco Central en 1928. Este es un control y asume el carácter de una verdadera función estatal, es un cometido estatal, ¿no? Y la Constitución de 2009 la recoge justamente en el artículo 12, parágrafo segundo, como control gubernamental o fiscal, aunque no está así señalado, pero ese dispositivo nos dice que son funciones estatales, entre otras, la de control. Y por supuesto la idea que nos evoca el control es el control gubernamental o fiscal. Entonces, en este artículo 12, parágrafo segundo constitucional, es una función estatal, pero también encontramos allí como función estatal la de la defensa del Estado, ¿no? Recordemos que en una anterior fase de dispositivas o diapositivas señalábamos que operó una desagregación en lo que ha sido una tarea de ingeniería constitucional. De un lado, recoger el
Ahora sí, el control sobre los procesos que involucran intereses al Estado y que estaban siendo atendidos, gestionados, tramitados por las instancias jurídicas en la administración pública, y de otro lado, la atribución competencial que entre nosotros tradicionalmente reconocía a favor del Ministerio Público la defensa de los intereses de la sociedad y del Estado. Esta última entonces va a la bolsa común, así como la atención, el seguimiento, la evaluación de los procesos. Bien, señalados estos antecedentes, remontémonos ahora a los tiempos casi presentes. Y en la Ley 064, que es la ley que crea la Procuraduría General del Estado y establece el marco general de su institucionalidad, así como en otras normas posteriores como la Ley 788, de tan gravitante importancia para nosotros, ¿no?, recogemos la noción, a la par que la de control gubernamental o fiscal, esta vez la noción de defensa, pero defensa legal del Estado. Esta adjetivación, que no la encontramos en la Constitución, pero que sí está en esta ley, en la Ley 064, y que se reitera en la Ley 788, está ratificando un mandato que el legislador, desarrollando las previsiones constitucionales, ¿no?, establece que tiene un contorno, o señala que la defensa legal del Estado tiene contornos jurídicos. Es entonces eminentemente una tarea del orden, aunque de raíces administrativas, pero por lo mismo también de esencia especialmente de jurídica, de técnica jurídica. Muy bien, el control gubernamental o fiscal, ya sabemos, está previsto en la Ley SAFCO de 20 de julio de 1990. Esta es una ley que ha pautado lo que han sido las reformas estructurales del Estado en aquel entonces y que sienta ya un principio distinto al que informó a la Contraloría General de la República a principios del siglo pasado, que sienta el principio del control, esta vez con un carácter ex post, con posterioridad a las actuaciones administrativas y ya no ex ante, como ocurría hasta antes de 1990. Lo importante de esta ley es que resulta de una visión gestionaria que nos ha llegado, así como lo señalábamos anteriormente a propósito de la contabilidad y la auditoría, desde el ámbito privado, ¿no? Y proclama un paradigma que es el medir la labor, el obrar, el quehacer según los resultados, tal cual sale desprendido del mismo artículo primero de la Ley 1178. Y no únicamente, por ejemplo, evaluar la gestión, en este caso ahora ya pública, por el tiempo empleado, no por el funcionario o servidor en dicha tarea. El estudio jurídico o el estudio del régimen jurídico del control gubernamental es parte, por supuesto, de la ciencia del derecho administrativo. En cualquier texto encontramos nosotros de derecho administrativo un capítulo dedicado justamente al control gubernamental. Es, por supuesto, uno de los capítulos más importantes, aunque no es el único, como algunas veces de manera equívoca suelen creer los auditores, que entre paréntesis vienen o van a los cursos de actualización en Derecho Administrativo, en los diplomados en Derecho Administrativo que la misma escuela ha previsto y desarrolla de manera periódica cada año, como si el contenido del derecho administrativo ¿no? Solamente se agotara en lo que es el control gubernamental o fiscal. Entonces, las funciones del Estado contemporáneo y de entre ellas la función administrativa es mucho más amplia y, por supuesto, los contenidos del derecho administrativo ¿no? suponen muchísimos más institutos de aquellos que son propios del control de la gestión pública. Ya retomando cuál es el alcance de lo que se espera en el ejercicio de esta función, ¿no? Tratándose de la administración de un ente público, debe exigirse, por supuesto y conforme a la ley SAFCO, la exigencia de determinados resultados
pero también, y esto es importante reiterar, porque hace al contorno preciso y conceptual de lo que es el resultado, de lo que se espera del obrar administrativo. No solamente es el resultado, sino también la forma. Y esto está integrado en el artículo, está previsto en el artículo 1 de la ley SAFCO, ¿no? Incluso es parte de una prescripción constitucional que ha recogido entre los artículos que consigna el 232 constitucional, ¿no?, el principio de sometimiento pleno a la ley. Es decir, en términos ahora más llanos o en resumen, todo el obrar administrativo está sujeto formalmente, es decir, a las previsiones que desde luego son formales, contenidas en la Constitución, leyes y reglamentos. La ley SAFCO, y pueden ver en la diapositiva correspondiente, tiene una concepción sistémica, es decir, se funda en esa visión que entiende que los procesos tienen una configuración circular y no lineal. La retroalimentación exige que haya un elemento que ingresa a este procesamiento y hay un otro elemento que como resultado podemos observar de este fenómeno que es permanente y continuo. La ley de control gubernamental o fiscal ha establecido la conformación o configuración de 8 sistemas u 8 subsistemas, y todos ellos configuran un suprasistema, se vinculan íntimamente unos con otros. Ejemplo, el producto de un sistema será el previo, el input para el otro sistema. En el sistema de administración de bienes y servicios, nosotros no podemos partir si no tenemos una certificación presupuestaria, por ejemplo, que ese es el producto de un otro sistema. Es decir, todos los sistemas se encuentran complementados justamente en aplicación de esta visión sistémica que nos trae la ley 1178 o ley SAFCO. Ahora bien, teniendo presente lo anterior, si recordamos y tenemos presente que el control gubernamental o fiscal es una función estatal y hemos afirmado que la defensa del Estado es también una otra función estatal que se reconoce y se consagra constitucionalmente a partir del artículo 12, parágrafo 2 constitucional, según hemos señalado. Esto nos permite ratificar que la idea de función estatal nos es muy útil a tiempo de revisar, a tiempo de estudiar cuál es la estructura institucional orgánica en un Estado. Tradicionalmente, en nuestras facultades de Derecho se ha enseñado, y en el pregrado, que primero había que estudiar los órganos del poder público y recién y con posterioridad las funciones. Así, por ejemplo, estudiábamos como algo dado el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y recién, en un segundo momento, cuáles eran las tareas, es decir, las funciones que estos poderes habían venido a desarrollar o se desarrollaban conforme a, lógicamente, las prescripciones del mandato constitucional. Esta es una visión clásica, es una visión que hoy ya debe ser superada y que de hecho la misma Constitución adopta una perspectiva funcional, en la que primero se establecen las funciones, se señalan cuáles son las funciones y luego y con posterioridad se establecen y se crean los órganos correspondientes. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con la función estatal de defensa del Estado. El constituyente realizó esa labor, esa tarea de ingeniería constitucional para crear un bolsón en el que recogía competencias, tareas, cometidos que otros órganos venían realizando, y una vez que ha alcanzado el propósito de reunir suficientes elementos que pudieran configurar
una tarea, un otro cometido, una otra labor estatal, recién crea el órgano, es decir, la Procuraduría General del Estado será el órgano que se encargue de aquello que hemos restado, desagregado, tanto de lo que venía haciendo hasta entonces, hasta 2009, la Contraloría General de la República, o llamada del Estado, así como el Ministerio Público, en lo que toca a la defensa de los intereses del Estado. Esta, en definitiva, es la técnica que emplea el constituyente y es parte, por supuesto, de la configuración actual que tenemos, nuestros poderes públicos, las funciones estatales que recoge el constituyente. Ahora, la concepción sistémica, que de otro lado habíamos estudiado, habíamos ratificado cuando hemos hecho la aproximación hace unos instantes a propósito de la ley SAFCO, ¿no? Y que decíamos es caracterizadora del control gubernamental o fiscal, esta concepción sistémica también llega o se recoge en ocasión del régimen normativo, pero esta vez de la defensa legal del Estado. Y se refleja especialmente este enfoque sistémico del control gubernamental, pero ahora en lo que hace a la defensa legal del Estado, en una norma reglamentaria, el decreto 2739, que se emite después que tenemos dictada y entrada en vigencia de la ley 788. El enfoque sistémico de esta norma reglamentaria, entonces, es la que vamos a estudiar en su momento. Teniendo presente entonces todos estos antecedentes que hacen a la construcción de una plataforma conceptual, recién es posible abordar el estudio y análisis que corresponde a lo que son los institutos propios de la auditoría jurídica. Hemos dicho al principio de esta presentación que la auditoría es una disciplina que se desarrolla inicialmente en el ámbito privado y que luego llega al ámbito público, ¿no? Por ello es que podemos inclusive afirmar que la auditoría pública o auditoría gubernamental materializa el ejercicio de la función estatal de control gubernamental o fiscal. Pero también la auditoría genéricamente comprende varias especialidades. No hay una sola auditoría, así, a secas. Es una disciplina madre, una disciplina nodriza. Y lo es y se manifiesta en estas especialidades atendiendo a las diversas técnicas, ¿no?, para evaluar las diversas actividades humanas. Por tanto, habrán tantas auditorías como actividades humanas podamos concebir, ¿no?, en el mundo complejo en el que, por ejemplo, hoy nos encontramos. En una de las diapositivas, en esta que estamos desarrollando, podemos entonces afirmar que hay una auditoría contable, hay una auditoría energética, habrá una auditoría jurídica, que es precisamente a lo que vamos a llegar y vamos a acotar el concepto que a propósito de la auditoría jurídica adoptamos en nuestro país. Una auditoría informática, medioambiental, social, de innovación, auditorías políticas, auditorías de marca, auditorías incluso tan especializadas como una que tenemos en Estados Unidos, que se ha sancionado en la ley Sarbanes-Oxley, es una auditoría SOX, se dice destinada justamente a la evaluación de las prácticas bursátiles en los Estados Unidos. En nuestro país, y aquí es digno de destacar el aporte conceptual, incluso de carácter científico, ¿no?, de lo que es la construcción de esta plataforma conceptual, tenemos la auditoría jurídica, que la entendemos nosotros, pero solo en Bolivia, ¿no?, como una actividad especializada, que parte, desde luego, desde la disciplina nodriza o la disciplina madre, que es la auditoría, y desde luego también desde la auditoría gubernamental o pública o auditoría fiscal que se realiza en ocasión del ejercicio del control gubernamental o fiscal. La auditoría gubernamental inicialmente recaía, porque era materia competencial de la Contraloría, sobre todo el universo del obrar administrativo. Contemplaba la auditoría gubernamental
todo el quehacer administrativo, ¿no?, hasta justamente la Constitución de 2007, en que operan estos cambios que hemos señalado y que son justamente, ¿no?, el inicio de lo que es la concepción o el establecimiento, la creación, la configuración del pensamiento jurídico actual en esta materia. Por consiguiente, a partir del mandato del constituyente en 2009, se aparta, ¿no?, lo que es la defensa legal del Estado y específicamente lo relativo al objeto de la función estatal de defensa, ¿no?, el control, el seguimiento, la supervigilancia de los procesos que involucran, ¿no?, intereses del Estado. Conviene entonces terminar de precisar esta noción. Cuando decimos que se recoge todo lo que son los procesos, a la idea de procesos atribuimos una idea y un contenido de carácter eminentemente jurídico, porque en el lenguaje común empleamos de manera indistinta la palabra proceso para referirnos al proceso de contratación, al proceso de cambio, al proceso de calentamiento global, pero en un sentido preciso, técnico en el ámbito jurídico, sabemos que proceso, ¿no?, implica controversia, conflicto de derechos, y si estamos en sede jurisdiccional, esos conflictos de derechos son intersubjetivos, serán resueltos por la autoridad judicial. Esta es la nota de la característica de la función jurisdiccional. Entonces, de todo el universo del obrar administrativo, recogemos lo relativo a los procesos que tienen este carácter procesal, según la concepción jurídica y técnica que nosotros, especialmente los abogados, atribuimos al término. Es decir, procesos, ¿no?, pero procesos que involucran intereses del Estado. Entonces, la defensa legal del Estado, ¿no?, como nueva función, se atribuye a un órgano ad hoc, cual es la Procuraduría General del Estado, y que en el ejercicio de esta función, como objetivo propio, tendrá justamente el seguimiento a los procesos de carácter procesal que involucran intereses del Estado. En la siguiente diapositiva encontramos reflejado esto que acabamos de decir. Fíjense que tenemos un rectángulo en el que hemos desagregado un universo 1 y un universo 2. Todo el rectángulo, comprendiendo el que está en color amarillo y el que está en color melón, digámoslo así, no es todo el obrar administrativo. Este es el universo total del obrar administrativo. Veamos entonces la desagregación del universo 1 y del universo 2. Los procesos de carácter procesal los ubicaremos en ese universo 2. Eso es lo que, como objeto de estudio y como parte de la tarea de evaluación de la Procuraduría General del Estado, vamos a llamar de aquí en adelante y en más procesos judiciales y extrajudiciales, ¿no? Así los ha llamado la Constitución Política del Estado, y sobre los que ha de recaer como tarea específica de una disciplina especializada, cuál es la auditoría jurídica, ¿no?, la evaluación, el seguimiento, el control, la supervigilancia de estos procesos judiciales y extrajudiciales. El resto que ha quedado, porque hemos realizado una operación residual, todo lo que queda fuera o lo que está fuera de lo que son los procesos de carácter procesal siguen, por supuesto, siendo materia de competencia del control del órgano que ejerce la función de control gubernamental o fiscal. Entonces, allí tenemos como tareas que siguen, por supuesto, sujetas al control gubernamental o fiscal, ¿no?, la contratación, la ejecución de obras, los informes y, por supuesto, ¿no?, la actividad financiera, contable, etc. Entonces, esta desagregación nos permite comprender que el punto específico en el que centrará su atención la auditoría jurídica será la evaluación
que ahora llamaremos de manera indistinta el desempeño que tienen las unidades jurídicas de cada repartición de nuestras administraciones públicas para establecer, ¿no?, cuán eficientemente, cuán correctamente se ha llevado a cabo la gestión, este desempeño procesal. Hemos dicho que son procesos de carácter procesal porque en los mismos el debate se centra en, y ahora sí, comencemos a desagregar el término intereses del Estado en dos categorías que son las que componen genéricamente los intereses del Estado. De un lado, los derechos subjetivos, ¿no?, que en este caso serán públicos porque le corresponden al Estado, y estatales. Entonces son los derechos subjetivos público-estatales y además los intereses legítimos que el Estado pueda albergar. Por consiguiente, la noción de intereses del Estado comprende tanto los derechos subjetivos público-estatales como los intereses legítimos que pudieran corresponder al Estado en cuanto persona jurídica, que es un sujeto de derecho y es desde luego un centro de imputación de derechos, de intereses, etcétera, etcétera. Pero en esta noción precisa que es la que a nosotros nos interesa. Y reiteramos, por consiguiente, que la noción de proceso es una noción jurídico-procesal, es una denominación técnica, ¿no?, y que se diferencia, por supuesto, del lenguaje común, que a veces suele emplear este término para otras circunstancias, otro tipo de fenómenos que poco o nada tienen que ver con la acepción que aquí estamos manejando. Ahora, la primera nota caracterizadora de la auditoría jurídica, entonces, es su proyección publicística. Notemos que esta es una concepción boliviana, nuestra, porque si nosotros investigamos, por ejemplo, ¿no?, en Internet, vamos a encontrarnos con que la auditoría jurídica versa sobre todo lo que es de interés legal, jurídico, especialmente corporativo. En cambio, en Bolivia tiene una proyección publicística, es de derecho público, no se realiza en el ámbito privado, sino única y exclusivamente en el ámbito público, ¿no? Pero también recoge de la disciplina madre, la auditoría y la auditoría gubernamental, el carácter de una disciplina especializada. Es entonces la auditoría jurídica, en el concepto, en el entendimiento boliviano, una disciplina de apoyo o de carácter subsidiario. La naturaleza de su actividad no es la de tener un fin en sí misma, ¿no?, sino la de servir de medio para evaluar justamente el desempeño y el desempeño diligente de las unidades jurídicas cuando éstas están atendiendo procesos que involucran intereses del Estado. Bien, con esta parte, entonces, hasta este punto, culminamos esta relación de los antecedentes y en una siguiente ocasión, en un próximo pase de diapositivas, agotaremos los temas que son propios, ¿no?, a este apartado en nuestros contenidos, que justamente son los que estamos refiriendo. Muchas gracias por su atención.